La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 10. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Cada día está más cerca el regreso del Señor, por lo cual debemos mantenernos sobrios y orar sin cesar, y especialmente tener un amor ardiente entre nosotros, porque ese amor cubre muchos pecados. Un ejemplo concreto de este amor debe ser que seamos hospitalarios, que no seamos murmuradores y que usemos bien y sin cesar los dones que Dios nos da en favor de nuestros hermanos. Amén. Señor, al hogar nos llevarás, nos llevarás, nos llevarás. Señor, al hogar nos llevarás por toda la eternidad. Jesús, contigo quiero estar, quiero estar, quiero estar. Jesús, contigo quiero estar por toda la eternidad. Oh Dios, fue camino del hogar, del hogar, del hogar. Oh Dios, fue camino del hogar. Hoy rumbo a la celeste Sion. Señor, al hogar nos llevarás, nos llevarás, nos llevarás. Señor, al hogar nos llevarás. Con Jesús, para siempre. Una noble petición. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Cuando era estudiante de seminario, a menudo me sentía impresionada con las historias de cristianos que causaban un gran impacto para Dios. Así que le pedí al Señor que me diera el mismo poder y discernimiento espiritual que ellos tenían. Superficialmente, eso parece una petición noble, pero un día me di cuenta de que en realidad era una petición egoísta. Entonces, en vez de pedir a Dios que me hiciera como otra persona, comencé a pedirle que me mostrara lo que Él quería que yo hiciera. Cuando Saulo de Tarso se convirtió en el camino a Damasco, hizo 2 preguntas. La primera fue: ¿Quién eres, Señor? Al darse cuenta de que estaba en la presencia del Dios vivo, solo una segunda pregunta importaba: Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo reconocía que la obediencia a la voluntad de Dios para él tenía que ser el foco central del resto de su vida. Las peticiones sobre salud, sanidad,
éxito e incluso poder espiritual no son malas, pero se pueden convertir en oraciones egoístas si no emanan de un corazón decidido a obedecer a Dios. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia expresa nuestro amor a Dios y nos capacita para experimentar su amor por nosotros. ¿Has hecho esa noble pregunta? Señor, ¿qué quieres que haga? Conclusión: la mejor manera de conocer la voluntad de Dios es entregándole la nuestra. Dice el hombre, te amo, eres tú, mi amor. También yo lo he dicho, yo te amo. Mas he comprendido cuando Cristo dijo, te amo. Ama a Dios, ama a Dios de corazón, ama a Dios de corazón, ama a Dios de corazón. Yo te amo, yo te amo. Esperanza celestial, lo amo. En su amor no hay penas, más felicidad, milagrosa obra del Señor, Señor en mí. Para siempre viva en mí tu dulce amor, oh Cristo. Ama a Dios de corazón, ama a Dios de corazón. Ama a Dios de corazón, ama a Dios de corazón, ama a Dios, oh Dios, ama a Dios, oh Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. En esta hora quiero compartir con ustedes el mensaje de la Palabra del Señor. Quiero abordar un tema muy sencillo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos
y a veces se discute bastante. Y quiero hablar un poquito cómo andar en el favor de Dios. ¿Cuándo y en qué instancia gozamos del favor de Dios? Es difícil. Hay mucha gente que no espera, no cree ni acepta que Dios castiga. Días atrás en un colectivo me encontré con una persona que hablaba ahí que Dios no castiga, y bien cerrado en sus ideas, y Dios no castiga. Y que siempre tenemos el favor de Dios. Bueno, todos esperamos el favor de Dios. Y muchas veces cuando estamos en crisis, en apuro, o tenemos que tomar decisión, clamamos a Dios, a veces hasta algunos ignorando cómo es Dios y quién es Dios y dónde está Dios, ruegan a Él que ayude en decisiones o que les vaya bien en todo lo que siempre se espera. Pero ¿qué es gozar del favor de Dios? Creo que antes de hablar si merecemos el favor de Dios, tenemos que preguntar ¿qué es gozar en el favor de Dios? Cuando hablamos de gozar en el favor de Dios, siempre creemos que nos irá bien. Eso es una idea que tenemos todos los seres humanos. No esperamos ser castigados por Dios. Y mucho se escuda en que Dios es amor, por lo tanto no nos va a castigar y debe irnos bien siempre. Ahora, el problema es cuando nos va mal. ¿A quién le echamos la culpa? Hoy día en la naturaleza humana y en la humanidad entera del mundo hay muchos que reclaman, por ejemplo, ya que la noticia mundial es la pandemia, y algunos preguntan, especialmente los que blasfeman contra Dios, los que no creen en Dios, preguntan ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está ahí donde usted lo dejó, no se ha movido. Dios es real, Dios permite todas las cosas, y en todo lo que Él permite tiene un propósito. Y no le echemos la culpa a Dios de las situaciones a veces que pasan, porque los culpables de que el mundo esté como está somos nosotros mismos, que no hemos sabido administrar este planeta que Dios lo entregó tan lindo, tan hermoso. Con todo, cuando termina la creación, Dios dice que todo era bueno en gran manera. Dios nos habla y nos hace llamado, que nos va a ir bien, si yo quiero el favor de Dios, nos va a ir bien siempre y cuando guardemos sus mandamientos. En Deuteronomio 6, usted puede leer 4 al 9, ahí bien claro cuando dice que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y empieza a hacer una lista de situaciones. En Proverbios 28:13 nos habla también de que el que encubre sus pecados no prosperará. Es bien claro. Salmo 119:105, un versículo tan conocido por muchos y memorizado, ¿qué nos dice sobre los mandamientos del Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hay otro de los versículos favoritos ahí en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay versículos muy claves en Génesis y tenemos en toda la Biblia. ¿Queremos el favor de Dios? Tenemos que aprender 3 cosas básicas. Y para aprender esas 3 cosas básicas quiero tomar nuevamente el ejemplo de Noé. El mensaje anterior hablamos un poco de Noé también, lo citamos, pero también en esta ocasión quiero considerar un poquito el ejemplo de Noé, porque nos aclara, es muy sencillo y nos aclara esta idea. Para gozar del favor de Dios, ¿qué hizo Noé? En la Biblia, en Génesis 6, Dios habló con Noé y le dice, y dijo Dios a Noé, en el capítulo 6:13, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y es claro, Dios le habla a Noé, le hace saber lo que va a pasar, pero Dios le dice a Noé en el versículo 18, más estableceré mi pacto contigo. Bien importante. Pero ¿qué Dios le dice? ¿Qué fue la orden de Dios? La orden de Dios dijo, vas a hacer un arca. Dios le dio el diseño, el porte, las dimensiones del arca. Porque voy a castigar a la humanidad, dice, con un diluvio. Ahora, ¿qué hace Noé cuando Dios le revela lo que va a suceder? ¿Por qué Dios le reveló a Noé también esto? Primero porque cuando vemos anteriormente el capítulo 6 al principio, dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Delante de todo, cuando vio la corrupción de la humanidad y la violencia, vio a Noé
que era diferente. Y Dios, como siempre justo, Él no castiga al justo con el injusto. Y Dios ordenó un medio de salvación para Noé y los que creyeran en el mensaje que Dios iba a transmitir a través de Noé. ¿Cuál era el mensaje? Que la tierra iba a ser destruida por un diluvio. Cosa que me imagino causó mucha risa cuando Noé empezó a hablar de esto, porque la gente a esa altura y en ese tiempo nunca había visto llover sobre la tierra. En el capítulo 6:22 de Génesis nos dice, e hizo así, Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué interesante. Ahora, todos los beneficios que vemos en el futuro que gozó Noé fue porque Noé hizo conforme a lo que Dios le ordenó. ¿Qué encontramos en el ejemplo de Noé? 3 puntos bien importantes. Noé, y escuche bien, aprendió a escuchar, le creyó a Dios y obedeció a Dios. ¿Memorizó ya? Escuchó, creyó, obedeció. ¿Cuán importante es aprender a escuchar? Nosotros podemos oír muchos ruidos, muchas voces, pero no entendemos nada a veces. Hay que poner atención para escuchar. Tengo amigos y uno muy en especial que a lo mejor me va a escuchar y le va a causar risa, pero que creía que era sordo. Y no es sordo, sino que el problema que él tiene es que nunca pone atención cuando uno le habla. Ese es su problema. Y hay mucha gente igual. Conozco a varios que después que uno le habló, empiezan a pedir que te repitan lo que le estaba diciendo. Con algunos digo, no le vuelvo a repetir porque ya se lo dije. Porque no saben escuchar. No aprenden a escuchar. En el caso de Noé con Dios, Dios le reveló a Noé lo que iba a suceder. Por causa del pecado, la tierra iba a ser destruida y toda la humanidad. Pero Noé halló gracia y Dios le dio un medio de salvación. Le dio las instrucciones a Noé. ¿Y qué hizo Noé? Bueno, primera cosa, escuchó muy bien lo que Dios le dijo. Porque para hacer y llevar a cabo el plan de Dios, en lo que Noé tenía que hacer, era aprender a escuchar bien, entender muy bien qué era lo que Dios quería que Noé hiciera. Por lo tanto, encontramos a Noé que hizo lo que llegó a hacer porque entendió lo que Dios le dijo. Y repito, para entender hay que poner atención. Dios nos habla en su palabra cada día. ¿Ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuán importante es cada día aprender a escuchar bien? Cuando usted lee la Biblia, lo que lee, ¿escucha bien lo que está leyendo? ¿Se da cuenta que Dios le está hablando? ¿Que aprende de lo que está leyendo? Porque Dios le habla a través de su palabra. Así nos habla Dios hoy día. Ahora, en segundo lugar, ¿qué hizo Noé? Le creyó a Dios. ¿Cómo lo demostró que le creyó? Haciendo el arca. Ahora, si calculamos ahí más o menos, no nos dice específicamente el tiempo, pero del día que Dios llamó a Noé a cuando entró al arca pasaron 100 años. Uno dice, 100 años con... Bueno, acuérdense que Sodimac no existía, ni Isis tampoco, en ninguna ferretería. Entonces las herramientas de la época no eran las que habían hoy día. Y para hacer un barco de esa magnitud, de 175 metros de largo, 30 de ancho, unos 70 de alto, imagínense, 3 pisos tenía que tener, pero un trabajo arduo. Es un hecho que Noé trabajó con sus hijos, pero también tuvo que contratar a mucha gente para que le ayudaran a construir. Y estoy seguro que muchos se burlaron de Noé. Pero Noé, aunque recibió la burla de los suyos, de su gente y a lo mejor muchos familiares, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. ¿Y eso qué es lo que es? Demostración que Noé le creyó a Dios lo que iba a hacer. Dios le señaló todo, los términos, cómo tenía que ser el arca, los animales que había que encerrar, guardar alimentos, y entraría Noé con su familia y todos los que creyeran, porque no era para ir exclusivo. Había tiempo.
Si esto demoró 100 años en construirse, o sea, vemos a Noé predicando 100 años. Lo que iba a ocurrir en la tierra. Ahora, en tercer lugar, Noé obedece a Dios en todo. Obedece a Dios. En la fecha indicada, una vez que el arca estuvo terminada, Dios le da la orden de entrar en el arca. En el capítulo 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo lo que le mandó Jehová. Una vez terminada, había que guardar alimentos para ellos, guardar alimentos para los animales, encerrar los animales donde correspondía, había espacio para todo. Usted sabe la historia, puede leerla en Génesis 6, 7 y 8. ¿Y qué más encontramos ahí? Hay muchos que hacen películas en relación con Noé, donde ridiculizan a Noé, que sale a buscar los animales, que pone guaches para cazar los conejos, etc., jaula para los leones, etc. Pero Dios dice lo contrario. En el mismo capítulo 7:15 dice, y vinieron a Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Agrega Dios mismo, Dios hizo traer a Noé los animales. Uno dice, pero ¿cómo? Bueno, a través de la historia conocemos, y a través de las catástrofes de la tierra, sobre todo cuando hay terremotos, todos sabemos que los animales perciben el peligro mucho antes que el ser humano y buscan refugio. No olvidemos que Dios creó los animales y Dios hizo llevar a los animales al arca para que no encerrara lo que había que encerrar. Animales limpios de 7 en 7, esos que no se comen de 2 en 2 solamente, etc. Todas las especies. Y por supuesto que la puerta estaba abierta para todo aquel que creyera en lo que iba a venir. Los que vinieron, dicen los animales, como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Interesante. Pero fíjese que antes que se cerrara la puerta, cuando Dios le dijo a Noé que entrara, porque venía el diluvio, dice, porque aún cuando Noé entrara, en capítulo 7:4, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. O sea, después que Noé ya entró al arca con todos los animales, Dios permitió 7 días de gracia, por si algún ser humano creyera en Noé. Estoy seguro que muchos se burlarían afuera de Noé, tratándolo de loco, encerrado con todos los animales, con el mejor zoológico del mundo, creo. Pero se burlaron. ¿Cuándo la gente vino a creer? Cuando el arca fue cerrada, o cuando empezó la lluvia, mejor dicho. Cuando los ríos crecieron, se empezaron a salir, etc. Cuando vieron lo que era llover, creyeron, pero la puerta estaba cerrada. ¿Y quién cerró la puerta? La cerró Dios. Y no olvide que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Por lo tanto, ¿quiere usted gozar del favor de Dios? Lo puede hacer. Y Dios quiere que lo haga. No olvide que la Biblia está llena de promesas que Dios dejó para los creyentes en Cristo. Para nosotros. Hay que demandarlo. Pero para demandar las promesas tenemos que creerle a Dios. Pero no olvide que hay tres puntos básicos, sencillos, que Noé hizo. Aprenda de Noé. Escuchó muy bien, le creyó a Dios y obedeció. Entendió lo que Dios dijo, llevó a cabo el trabajo que Dios quería que hiciera y, por supuesto, obedeció en todo lo que Dios le mandó. Y se salvó Noé y toda la familia. Siempre pienso, ¿cuán impactante debe haber sido para Noé cuando sale del arca después de 1 año? ¡Qué impactante! ¿Quién era Noé para que se salvara con su familia y los demás murieran por diluvio? Era un pecador más, con una diferencia, que Noé le creyó a Dios.
Ahora, cada creyente es un pecador arrepentido, que ha creído en la ofrenda de Cristo en el Calvario. Hemos creído, hemos escuchado el mensaje de salvación, hemos creído y hemos aceptado a Cristo como Salvador. Mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe. Y Dios va a bendecirnos. Y no espere riquezas materiales. Goce del favor de Dios. Mira a su alrededor. Pequeñeces que Dios nos da todos los días. Esas son lindas promesas y riquezas que se cumplen para nosotros. Eso es gozar del favor de Dios, de su cuidado, protección. ¿Acaso usted no goza cada día? Aprendamos de este gran hombre que fue Noé, hombre de fe. Aprendamos. Créale a Dios. Escuche bien lo que está leyendo, los mensajes, escúchelo bien y obedezca a Dios. A Dios le debe toda obediencia y su camino será prosperado. Que el Señor le bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.